Bienvenidos a un nuevo foro de la serie Converse con Cresto, que tendrá una duración aproximada de alrededor de 1 hora y media. Mi nombre es Hernán Juan Carlos Mora, socio y gerente general de la firma Creston RM en Colombia. Quiero agradecer a nuestra audiencia por conectarse, darle mis saludos a todos nuestros clientes y esperando que tanto ustedes como sus familias gocen de buena salud. Saludar también a nuestros panelistas, el señor Joaquín Araque, socio y gerente nacional de operaciones de la firma, y el señor Jaime Andrés Jaramillo, operational controller también de la firma. Muy importante iniciar con el entendimiento de la situación actual de nuestros países, buscando todos aplanar la curva de la pandemia y tratando en la medida de lo posible de buscar un balance entre la salud pública y la economía, que al final traduce en el medio de la vida misma. Vamos a estructurar esta conversación en diferentes módulos según cómo vaya avanzando nuestra dinámica, con el objetivo de evaluar las diferentes posibilidades de las compañías al momento de ser analizadas por terceros con base en el resultado de su información financiera, operativa y comercial, teniendo en cuenta los condicionantes y algunas particularidades de cada entidad, el marco contable aplicable de normas internacionales y la exposición a cambios en políticas y estimaciones contables. Les pido por favor a todos que apaguen los micrófonos, que apaguen las cámaras y que nos vayan enviando las preguntas al chat del foro para así irlas respondiendo conforme va avanzando el mismo. Hemos recibido en este tiempo de cuarentena una serie de consultas por parte de nuestros clientes y varios participantes de este foro e iniciaremos con una pequeña síntesis de las mismas. Jaime, hablando de los posibles nuevos reconocimientos y los cambios en valoraciones y estimaciones contables, ¿cómo se deben realizar dichas estimaciones producto de la emergencia? ¿Y cómo a su vez estos cambios impactan en la presentación de los estados financieros de las entidades? Bueno, Hernán, buenas tardes para todos. Prácticamente voy a hacer un pequeño resumen de estos temas de políticas contables y estimaciones que al final son las reglas de juego que define cada entidad y en términos generales a nuestros clientes generalmente les decimos que esto es una de las actividades más importantes en términos de lo que es los lineamientos y la emisión y el control financiero, porque les permite dar las reglas de juego para los mismos operadores, los mismos administradores, y en términos generales también aplica para efectos de los reconocimientos, la medición y la revelación de los estados financieros, que es la estructura de las políticas contables que hace que todas las entidades pues tengan una estructura organizada y que al final permita que tomen decisiones adecuadas. Entonces, partiendo de esto y con relación a las condiciones que estamos viendo hoy por hoy, se puede, digamos que identificar que van a generarse cambios en políticas contables para efectos de lo que es mediciones y nuevos reconocimientos por temas como son las subvenciones del gobierno. Muchos de nuestros clientes y entidades pues no tenían acceso a este tipo de beneficios y a este tipo de activos o ingresos porque pues no había la necesidad de ellos, por lo cual pues son políticas nuevas que pueden ser transitorias en el caso de lo de la nómina posiblemente, y que al final tienen unos impactos dentro de lo que es el reconocimiento en los estados financieros, ya sea dentro de la estructura de patrimonio o dentro de lo que es la estructura del ingreso. Cuando me refiero a patrimonio me refiero que puede ser un activo o pasivo, depende mucho de los condicionantes que tenga la subvención. Y por otro lado, también podemos establecer un tema de lo que es la parte de las estimaciones. Vamos a ver que van a haber muchas estimaciones que tienen cambio con relación a lo que es la medición de varias partidas, producto de todo esto que está aconteciendo. En términos generales, las políticas prácticamente cambian cuando surge una nueva norma y adicionalmente cuando la entidad considera que es razonable otra forma de medición que esté dentro de lo permitido del marco contable para efectos de revelar mejor su información.
Estos cambios deben hacerse de forma retrospectiva, es decir, como si esta política siempre hubiera aplicado con esa nueva definición. Y para efecto de las estimaciones, claramente los cambios surgen es producto de nueva información que no se conocía antes y que hoy por hoy pues tiene un valor mucho más importante teniendo en cuenta toda la situación que está pasando y que muchos clientes y empresas están afectadas en términos de lo que es parar su producción, estar sin ventas, tener fábricas quietas, tener empleados que son, digamos que, una carga operativa y comercial y financiera, pero que al final también se debe representar dentro de la estructura financiera. Estos cambios en estimaciones siempre se hacen cuando se conoce esa nueva información y se hacen de forma prospectiva, es decir, hacia adelante. Yo creo que con eso sintetizamos un poco lo que es la parte de lo que son los cambios en políticas y cambios en estimaciones, que claramente ahorita va a ser una de las cosas que se va a profundizar en términos de lo que viene a revelarse en información financiera a futuro. Ok, entonces, entendiendo lo anterior, podríamos profundizar en uno de los aspectos más importantes para las empresas. Hablemos un poquito de la cartera. Jaime, en tu opinión, ¿se deben ajustar el reconocimiento de las partidas existentes antes de la pandemia frente al costo amortizado? Bueno, Hernán, hay que hacer una claridad y hay un tema puntual y es definir qué es el costo amortizado. O sea, mucha gente a veces tiene dudas sobre qué es eso y la verdad suena un poco raro, pero es una forma de medición, una metodología de medición en realidad, que se simplifica en revelar y mostrar la financiación que hay implícita o no implícita cuando yo la cobro adicional dentro de mi cartera, teniendo en cuenta que se da simplemente cuando hay plazos adicionales a los normales de mercado. En un ejemplo muy básico podríamos decir una empresa que vende en la mayoría de situaciones a 30 días, cuando tiene ventas que pueden representar un volumen muy alto de crecimiento de ingresos, puede que contemple dar unas condiciones especiales para ese otro cliente nuevo. Y esas condiciones especiales que se pactan desde un principio, donde se establecen plazos adicionales al normal que da de 30 días, tienen una financiación implícita. Esa financiación implícita es ese costo amortizado, es ese reconocimiento que se va a dar en el tiempo y que se simplifica en traer a valor presente esos flujos futuros que la entidad va a recibir mediante una tasa interna de retorno que claramente definirá dentro de lo que es el acceso de su propio mercado. Cada cliente tiene una tasa diferente. Esto no quiere decir que sean las tasas a las que, digamos, que los bancos prestan dinero. No, son tasas a las que su mismo entorno económico comercializa o presta sus servicios. Digamos que una entidad que venda electrodomésticos muy seguramente podrá contemplar una tasa en la cual pues pueda en el mercado verse como en un Alcosto, en un Catronics, en un Éxito, que son almacenes de cadena que manejan este tipo de instrumentos de financiamiento. Y esas tasas son las que debe utilizar para la medición de costo amortizado. Ahora, dentro de lo que es el concepto de si tendría o no un ajuste la cartera preexistente o la cartera existente antes de la pandemia y de toda esta situación, en mi concepto yo diría no tiene ningún cambio. ¿Por qué? En términos de lo que es el valor nominal y el valor inicial de reconocimiento de la cartera, porque fueron condiciones que quedaron pactadas en el momento de la transacción. Por ende, no tendrían un lugar a un ajuste dentro de lo que es su valor nominal, más esto no quiere decir que no vayan a tener un ajuste dentro del deterioro, y que claramente para otras transacciones nuevas sí puede haber afectación, pero estaríamos hablando de transacciones nuevas. Las transacciones anteriores, yo creería que en realidad no tienen ninguna afectación porque son condiciones que quedaron pactadas a nivel comercial, que sí puede haber incumplimientos contractuales, pero eso ya es un tema más de lo que es la estructura de pasivo, en términos de garantías y otro tipo de cosas en relación a la cartera. Y por otro lado, hay que también tener claro que instrumentos financieros no es solo lo que es la parte de cartera, contempla muchas otras cosas. Para efectos de esta charla, yo creo que vamos a hablar de instrumentos financieros básicos.
Estaremos hablando de lo que es cartera, estaremos hablando también de lo que son parte de las obligaciones financieras, lo que son también temas con cuentas por pagar y proveedores. Y esto también tiene unos efectos. Hoy por hoy, con todos estos temas que vemos y con todos los alivios que ha tratado de dar el gobierno, que en términos generales a veces no alcanzan a compensar todas las pérdidas de las entidades y que no alcanzan a suplir esos flujos de efectivo que requieren para cumplir con todas las necesidades de nómina, de pago de sus proveedores, de pago de impuestos, de manutención de la misma entidad, pues se requiere ir al sector financiero a adquirir lo que son obligaciones. Estas obligaciones, pues, muchas veces estamos viendo, y ya habían unas preexistentes que sí pueden tener un efecto, y es el tema de los plazos que se están dando, que son plazos en los que tal vez se pueda haber evidenciado que no me están cobrando unos intereses, o puede que en algunos casos sí, pero no me están cobrando el capital. Esto afecta directamente la tasa interna de retorno. Es decir, puede que yo haya adquirido un crédito de 100 millones de pesos a 12 meses con una tasa del 10%, lo cual equivaldría en términos generales a un 10 millones de intereses. Pero si yo lo congelo y me dan unos periodos de gracia, ya sea en términos de capital y en términos de interés, esta tasa cambia. Esa tasa ya pasa de ser el 10 a pasar a ser otra cosa. En muchos casos hemos visto que los intereses prácticamente vienen a cobrarse al final o se redistribuyen dentro de las cuotas faltantes, y esto genera que la tasa interna de retorno cambie. Por lo tanto, yo tengo que hacer unas tablas de amortización donde debo llegar a una nueva tasa teniendo en cuenta esas cuotas que no van a variar, pero que sí se van a redistribuir en el tiempo. Es decir, se me va a elongar mi crédito generando una tasa mucho más costosa. Esto se representaría claramente dentro de un gasto. En términos generales, eso resumiría la pregunta. No sé si tengas algún comentario o Joaquín quiera comentar algo sobre el tema. Sí, básicamente, o sea, con base en esta definición, posiblemente las variables del costo amortizado se podrían ver afectadas para las mediciones y reconocimientos de la cartera post-pandemia. Sí, sí, Hernán. Muy seguramente va a cambiar muchas de las variables de lo que es el cálculo de costo amortizado, teniendo en cuenta que los plazos de mercado que yo otorgaba en la normalidad de mis negocios no van a ser los mismos por la misma condición que están sufriendo mis clientes. Es decir, si yo estaba acostumbrado o tenía, digamos que mis políticas enlazadas a unos plazos de 30 días, hoy por hoy muchas entidades no están en las condiciones para poder cancelar obligaciones a 30 días y van a tener que ampliarse sus plazos de mercado. Es decir, que puede que el costo amortizado o no tenga un efecto inmediato, en el caso de plazos mucho más extensos, o que sí tenga un costo financiero mucho más amplio que al final se debe representar dentro de lo que es ese mismo valor nominal de la cartera disminuido. Claramente esto implica hacer unos análisis mucho más robustos de lo que era la cartera, de lo que es el reconocimiento, porque esto va enlazado a un tema y es el tema de identificación de la transacción. En la identificación de la transacción yo debo tener en cuenta cuáles son los compromisos que yo estoy adquiriendo con mi cliente en el momento de generar una venta en términos de entrega y transferencia de bienes, si es que estoy vendiendo bienes, qué servicios, si estoy prestando un servicio, y en qué momento lo puedo reconocer, en qué momento se entiende satisfecho la prestación del servicio, qué otras cosas adicionales le estoy entregando a mi cliente, ya sean temas de garantías, ya sean temas de servicio técnico, o sean temas adicionales relacionados con financiación. Hoy por hoy vemos que hay demasiados oferta comercial de bienes que tienen contemplada una financiación en unos plazos de 12, 18, 24 meses para bastantes bienes, sobre todo bienes de lujo. Empieza a verse también esos temas en la adquisición, por ejemplo, de vehículos, que hay una oferta tremenda hoy por hoy de lo que es el sector automotriz, y hay demasiado plazo, y eso hace que esto sea parte de una de las transacciones
que debe contemplarse y que va a tener efecto dentro del costo amortizado. Eso resumiría, yo creería que la respuesta de la pregunta. Sí tendría un efecto, no podríamos cuantificarlo, no hay forma de saber cuánto sería ese efecto, porque las condiciones que estamos viviendo hoy no han sido posible medirlas. Lo que vemos de pronto en noticias en términos de los cambios de percepción en temas de consumo, en temas de lo que es también el crecimiento económico de nuestro país, pues genera una incertidumbre frente a cómo va a ser esa nueva comercialización. Ok, entonces, lo anterior quiere decir que las condiciones actuales nos llevan a que las entidades tengan unas incertidumbres fuertes sobre la recuperación de su cartera activa y sus nuevas ventas. ¿Cómo se debe analizar si la cartera está deteriorada y bajo qué metodologías podrían realizar este reconocimiento? Bueno, Hernán, creo que esta pregunta la podemos responder con Joaquín en compañía. Ya ahorita yo creo que le cedo la palabra en un momento. Pero nosotros generalmente a nuestros clientes hacemos mucho énfasis en lo que es el análisis de deterioro de la cartera. ¿Por qué? Porque todavía existe la percepción de que la cartera se debe medir por las edades, con relación a unos rangos y con relación a unos porcentajes que al final no tienen en cuenta muchas de las variables externas e internas de la entidad y las condiciones de mercado, los temas de lo que es el conocimiento de los mismos clientes y sus condiciones frente a las posibilidades de pago y de recaudo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que prácticamente la estructura de análisis de deterioro debería hacerse con base en la estadística. Eso es algo que debe ser primordial y que todos debemos tener claro. La estadística está hecha para hacer función de lo que es la información histórica. Hoy por hoy hay muchos temas de análisis de Big Data y claramente la historia que trae una entidad le va a permitir determinar modelos razonables de las posibles pérdidas que van a tener en algún momento dado por incumplimientos, ya sea contractuales, incumplimientos en temas de pactos de recaudo, de entrega de bienes, prestación de servicios, diferentes cosas. Importantísimo tener en cuenta que para efectos de las pymes, de lo que es la NIF para pymes, estamos hablando que hay una norma específica, una sección, que es la sección 27, que nos habla de deterioro, pero hay apartes de cada norma que tratan puntualmente qué normas o qué metodología se debe aplicar para cada cosa. En el caso de la cartera no está contemplada dentro de la sección 27, está contemplada dentro de la sección 10 y 11 de las NIF para pymes, porque no se analiza de la misma forma, el valor recuperable no se analiza de la misma forma y digamos que se construye con base a esa información histórica. Uno podría decir que metodologías hay miles. Yo conozco varias, voy a resumir dos en términos generales y le voy a trasladar una de ellas a Joaquín, pero podría analizarse en una metodología de deterioro bajo el esquema mismo de la medición de costo amortizado. ¿Esto qué quiere decir? Como les dije al principio, el costo amortizado es un resumen, trae a valor presente los flujos de fondos que yo voy a percibir con relación a una obligación o un recurso que tengo prestado. Si yo tengo una cartera que ya, digamos que cumplió el plazo que yo le había otorgado dentro de mi plazo normal de crédito, esa cartera empieza a ser anormal. Ese comportamiento anormal yo lo debo evaluar con base a cómo se han comportado los clientes de similares condiciones, clientes que tengan un entorno parecido, con base a mi historia, cómo ha sido mi comportamiento en temas de recaudo, mis indicadores de rotación de cartera, cómo se han visto afectados en 2, 3, 4 años. Entre más tiempo tenga la variable, mucho más confiable va a ser el método. Pero cuando digo que se puede utilizar un tema de costo amortizado, es empezar a ponderar y a lo que podemos llamar como segmentar carteras y
calificar mis clientes en términos de cumplimiento, y esto podríamos hacerlo mediante un checklist. Entonces, las listas de chequeo muchas veces nos ayudan a determinar cuáles son los indicios de deterioro. Nosotros recomendamos mucho tener una lista que permita analizar los compromisos de cada cliente y con base a esto poder definir cuál va a ser el análisis que yo voy a hacer de deterioro. No puedo decir que clientes que puedan estar en reorganización tengan el mismo riesgo de crédito que otros clientes que sí, puede que me paguen en este momento las obligaciones, pero tengan unos condicionantes, y es que su mercado está siendo afectado por el tema de obsolescencia de sus productos, por otro tipo de variables que al final, en algún momento dado, van a hacer que entre en una cesación de pagos, independientemente de que no tengan un problema de reorganización o liquidación. Yo no puedo analizar solamente con un indicador y definir que mi cartera por eso está deteriorada y que está deteriorada en un 10%. Yo tengo que hacerlo con base en esas exposiciones a las que yo tengo acceso con relación al análisis de cada cliente que tenga. Entonces, por lo general, la cartera se debe analizar de forma individual y dependiendo de los plazos que yo estime y cómo se haya comportado anteriormente, será ese análisis de recuperabilidad. Es decir, si normalmente cartera que yo tengo de 8 meses la logro recuperar, podríamos hablar que estaríamos haciendo un análisis de deterioro con base a una tasa igual a la que pacté inicialmente, y si no la pacté, con base a la tasa del mercado en el que yo me muevo, para efectos de medición de ese deterioro. Es decir, si yo vendo con un interés implícito, ese interés implícito podría ser parte de ese deterioro y algo adicional, pero llegado un momento, yo también tengo un histórico que me puede decir, después de 8 meses esa cartera es irrecuperable. La historia le dice que a usted no le han pagado esa cartera, solamente usted recupera el 2, 3, 5% de la cartera que supera 8 meses. Entonces, pasado ese tiempo, si usted no ha recuperado la cartera, la historia ya le dice que usted ya tiene una cartera que es casi 100% deteriorada. Entonces, podría ser un ensamble de 2 metodologías, lo que es el parte de costo amortizado inicialmente, y adicionar algo con relación a lo que es el comportamiento histórico de la cartera. Existen otros métodos, hay uno que nos trajo la NIF 9, pero ya es para lo que es la parte de NIF plenas, que enmarca mucho el sector financiero, lo toca mucho al sector financiero. Diría yo que Joaquín nos puede ayudar con un poquito la explicación de ese tema. Sí. Entonces voy a cederle la palabra. Antes de esto, Jaime, quiero responder una pregunta como para que vayamos interviniendo todos los asistentes, y es una pregunta que nos hace el señor Álvaro Rondón. Él pregunta, o sea que el deterioro de una cartera simple va a ser mayor al 40% si no estoy cobrando los intereses por ella. O sea que es bastante grande la pérdida de cartera. 40% no podría decirle si es el 40%, sí, puede que sea más o puede que sea menos. En términos generales, una cartera a nivel comercial no puede tener un interés superior, si no estoy mal, al 6% según el Código de Comercio. Pero pues yo podría afectar otro tipo de intereses siempre y cuando se hayan pactado desde el inicio. Es decir, desde el momento en el que yo hago el pacto de venta con mi cliente, puede ser que no sea un interés implícito, sino que se sepa que se lo voy a cobrar. Pero si está implícito y es más porque yo quiero de pronto aumentar mi volumen de ventas y este cliente me ofrece ese incremento, me dice le voy a comprar 5 veces el volumen que le compra un cliente normal, claramente yo lo voy a posiblemente a tener contemplado como un cliente estrella, calificado de otra forma, donde le voy a dar unos plazos adicionales, y esos plazos adicionales al normal claramente generarían una financiación, siempre y cuando usted pues no tenga una segmentación de clientes. Si usted es, digamos que, bastante juicioso y segmenta su cartera, porque pues usted le vende a minoristas, le vende a distribuidores, a mayoristas,
usted debería clasificar sus clientes y cada uno puede tener condiciones diferentes de lo que es el mercado. Entonces usted va a tener clientes a los que no tiene financiación implícita, independientemente que le dé 90 días y a los minoristas les dé 30, podría no haber financiación implícita porque tiene condiciones distintas a ese cliente, le compran volúmenes distintos, pero pues eso ya es un análisis mucho más robusto y las condiciones de hoy, en términos de deterioro, podrían llegar sí a ser muy fuertes para una empresa si no analiza muy bien a quién le está vendiendo. Y cuando le digo analizar muy bien a quién le está vendiendo, es mirar cómo está ese cliente en el mercado, qué tan afectado está con relación a esta situación de pandemia, con relación a su parte comercial, cómo están sus indicadores en términos de endeudamiento, qué prioridades puede tener, porque puede ser que yo le esté dando a un cliente que tenga una cantidad de pasivo laboral demasiado alta y que al final es una prioridad para muchas entidades. Y mirar también cuál ha sido su mercado objetivo. Tiene muchísimas cosas, tiene que mirar muchos temas externos y muchos temas internos para poder definir cuáles van a ser sus estrategias de comercialización y si eso va a tener un efecto de lo que usted va a poder recuperar. Una cosa es vender y otra cosa es vender por vender. Perfecto, Jaime. Bueno, buenas tardes, Joaquín. No lo había incluido dentro de la conversación, pero ¿usted nos podría explicar qué es el modelo de pérdidas esperadas? Okay. Hola Juan Carlos y buenas tardes a todos los participantes de este encuentro. Antes de responder tu pregunta, yo quiero hacer de pronto una reflexión, una invitación a todo el gobierno corporativo de las entidades. ¿Por qué? Que hemos venido viendo o que ha venido ocurriendo en las organizaciones, sobre todo cuando hablamos de determinación de políticas, de procedimientos, incluso las estimaciones contables. Se está observando que la estrategia de la organización se está llevando por una vía sin tener en cuenta los impactos contables y financieros que pueda repercutir. Es importante que ustedes tengan en cuenta que los estados financieros no son más que el resultado de una serie de operaciones y transacciones del negocio, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, mi invitación es, tenemos que estar partícipes en las estrategias que vamos a tomar para enfrentar la emergencia, teniendo en cuenta qué implicaciones financieras va a tener y cómo las debo presentar de manera adecuada en mis estados financieros, para que posiblemente, posterior a que se solucione todo este tema de la emergencia, no genere unos errores en la presentación de mis estados financieros y pueda incurrir en alguna equivocación en dicha presentación. Pero bueno, mira, para responder tu pregunta, y hablando un poco del modelo de pérdida esperada, vamos a enfocarnos en qué norma aplica y para qué tipo de organizaciones está enfocada esta norma. Mira, esto viene con reemplazo de la NIF 39, y le recuerdo un poco, la NIF 39 era un modelo de pérdida incurrida. ¿Qué quiere decir eso? Es una pérdida que yo reconocía cuando ya se me materializaba el hecho. Lo que está buscando la NIF 9, que reemplazó esta norma, es buscar un modelo de deterioro basado en las pérdidas de crédito esperadas, que no es muy lejano de lo que estaba mencionando Jairo. Es decir, que yo tengo que basar mis modelos en la historia, en algunos estadísticos, en algunas variables que yo he venido conociendo a medida que voy madurando o que voy ejerciendo el proceso de la actividad de mi organización. Entonces, teniendo en cuenta que ese modelo de deterioro basado en las pérdidas de crédito esperadas tiene dos puntos importantes, o dos métodos importantes. Mira, el método general, que era el que en algún momento mencionaba Jaime, el método general aplica para las entidades del sector financiero. Este es un modelo muy complejo que tiene en cuenta muchas variables y que incluso está amarrado a su sistema de administración de riesgo de crédito, porque va enfocado a unos instrumentos financieros diferentes a los que se pueden encontrar en una organización del sector real. Entonces, para no entrar tanto en detalle este método general y entrando un poquito más a la parte del método simplificado que impacta a las empresas que están en este momento conectadas, podemos tener en cuenta que la NIF está mencionando que esa implementación de ese método simplificado pues no es tan simple, ¿no? Pasa lo mismo cuando las reformas tributarias nos introducen la parte del impuesto simple de tributación. Al final no era tan simple y pasa lo mismo acá.
El hecho que sea simple no quiere decir que exista un método definido, puntual, donde ven unos porcentajes o unos factores específicos que yo debo tener en cuenta para la determinación de esta estimación. Por consiguiente, la recomendación que nosotros hacemos es que se tienen que tener en cuenta que este régimen simplificado, este método simplificado, perdón, aplica para las cuentas por cobrar comerciales a las que se derivan de un activo de contrato, pasan al NIF 15, o a los ingresos que se relacionan con las cuentas por cobrar por arrendamiento que introdujo la NIF 16. Entonces digamos que para tener en cuenta y para podernos meter un poquito más en contexto, este método simple debe guardar algunos lineamientos para determinar mis provisiones de acuerdo a ciertos factores. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es la determinación y agrupación apropiada de mis factores. Entonces, si de pronto lo podemos relacionar un poco, tenemos que tener en cuenta que existían o existen en este momento en los sistemas de administración de riesgos unos puntos importantes de la evaluación de riesgos que determinan la segmentación. Igual va a pasar acá. Yo voy a empezar a hacer una segmentación de mi cartera, del comportamiento de mis cuentas por cobrar para identificar si hay patrones que se puedan unir y que me permita generar algunos grupos para poder empezar a hacer esa segmentación de mi cartera. Lo otro que tengo que tener en cuenta son algunas variaciones de tipo macroeconómico, incluso yo pensaría que podemos incluir algunos aspectos importantes como en qué lugar está ubicado mi cliente a qué sector ataca, porque posiblemente los flujos de efectivo que sean afectados de mi cliente inmediatamente me van a repercutir en la organización, el tipo de producto que estoy comercializando. ¿Y por qué el tipo de producto que estoy comercializando? Digamos que no es una sorpresa para todos que en este momento uno de los principales productos que se comercializan son los de vital importancia, es decir, lo necesario que yo necesito para vivir. Entonces, en el momento en que yo comercialice unos productos de segunda necesidad, posiblemente voy a tener que empezar a segmentarlos y poder empezar a hacer unas agrupaciones que me habla este método para poder determinar ciertos factores. Dentro de los factores macroeconómicos, yo creo que se debe tener en cuenta que se deben agrupar de acuerdo a las pérdidas apropiadas, de acuerdo a la tasa histórica que se calcula. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo tener una base de datos histórica que me permita reconocer o identificar cuáles son esos grupos que yo tengo dentro de mi cartera y posiblemente hacer un análisis de cómo va a afectar cada una de las condiciones especiales, vuelvo y repito, condiciones como la ubicación geográfica, los tipos de productos, incluso la calificación que tiene el cliente frente a las centrales de riesgo, que era un poco lo que hablaba Jaime. Yo voy a hacer un checklist para poder identificar cuáles de las variables voy a aplicar a cada segmento de mi cartera o de mis cuentas por cobrar, incluso de las ventas que pienso realizar, para poder determinar estos modelos que, como les menciono, no son tan simples y que deben estar muy atados a lo que yo quiero proyectar en mi organización y a la forma como los negocios se están reinventando para poder incursionar posiblemente en nuevos mercados, en nuevos productos o incluso salirse de la industria donde estaban y empezar en nuevas industrias para poder afrontar la emergencia. Perfecto, Joaquín. Entonces, continuemos con las diferentes consultas. Hablemos un poco acerca de los inventarios. Es clave que existen múltiples tipos de inventarios, por lo cual precisemos cuáles son susceptibles de deterioro y cómo se debe incluir esto en el análisis del valor neto realizable. Perdón, ¿ya me escuchan? Sí. Ok, perfecto, mire. Vuelvo y retomo el tema. Es importante que tengamos en cuenta cuáles son las definiciones que voy a tener cuando empiezo a analizar este tipo de normas y sobre todo cuando empiezo a analizar qué implicaciones voy a tener en la presentación de mis estados financieros. El valor neto realizable no es más que un valor de precio por el cual yo pretendo vender los activos menos los costos relacionados con la venta o los costos necesarios para la materialización del producto, para la terminación del producto. Esto es importante que los enmarquemos en dos normas. La sección 13, que aplica NIF para pymes, y la NIF 2, que aplica para aquellas organizaciones que tienen o que cumplen los indicadores para ejercer las NIF plenas.
Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿qué tipo de inventarios son los que están susceptibles al ajuste por el valor neto de realización? Y es importante porque la norma es muy puntual y menciona que son aquellos inventarios o activos que yo tengo mantenidos para la venta en el curso normal de mis negocios, en el proceso de la producción o en la forma de materiales o suministros para que sean consumidos en el proceso de producción y la prestación de mis servicios. ¿Cuándo no aplica el valor neto realizable? Cuando yo estoy reconociendo un inventario por prestación de servicio, y esto va un poquito enfocado a los contratos de obra, a los instrumentos financieros y a aquellos activos biológicos relacionados con la actividad agrícola que están en punto de cosecha o recolección. ¿Por qué? Porque ese tipo de inventarios se deben medir a su valor razonable menos los costos de venta y cambios en el resultado. Hay otro punto importante y son aquellos intermediarios que comercializan productos agrícolas y que cotizan en bolsa. Eso tiene una forma de medición completamente diferente, ¿sí? Que era uno de los puntos que mencionaba Jaime al inicio de la conversación. Tenemos que tener en cuenta que hay normas muy puntuales donde establecen ciertas condiciones específicas para la medición posterior de mis activos o de mis pasivos. ¿Listo? ¿Qué se debe tener en cuenta cuando yo hago el cálculo del valor neto de realización? Pues que esto, la norma establece que yo lo debo hacer cada periodo dependiendo de las circunstancias en que se encuentra el mercado. Entonces, lo que se tiene que tener en cuenta es que sí o sí debo hacer un análisis de estos inventarios, teniendo en cuenta que pueden existir algunos indicios productos de la pandemia. Dentro de estos podemos identificar el deterioro de los inventarios por obsolescencia, que es uno de los indicadores más altos que tenemos en este momento, teniendo en cuenta que la rotación de los inventarios ya no es igual, sobre todo en algunos sectores de la economía, algunos incrementos en los costos de producción, las rebajas y los precios de venta de los inventarios, porque muchas organizaciones lo que están tratando de hacer es para salir de su inventario y tratar de solventar de alguna forma esta emergencia, es dando algunos descuentos especiales que posiblemente no tenían considerados al inicio de su operación y que surgen producto de la emergencia en la que hoy en día nos encontramos. Y por último, el daño de los inventarios. Entonces, teniendo en cuenta que estos cambios o estos indicios posiblemente pueden afectar mis inventarios, yo debo hacer unos análisis, yo consideraría que casi que recurrentes o de una manera seguida para poder identificar si existe algún indicio de deterioro que deba yo reconocer dentro de mis estados financieros. ¿Listo? ¿Cuál es la importancia de hacer este reconocimiento del valor neto realizable? Y es que precisamente lo que les mencionaba, busca tratar de identificar si el momento en que yo vaya a vender mis productos voy a poder recuperar lo que me costó. Ahora, ¿cómo mido esos inventarios? Los tengo que medir entre el costo y el resultado del valor neto realizable, ¿cuál será el menor? ¿Perfecto? Perfecto, Joaquín. Por lo tanto, como tú lo dices, debemos analizar si los inventarios están deteriorados producto de la pandemia, ¿es así? Perfecto. Como te mencionaba anteriormente, esta emergencia está generando que todas las organizaciones pongan un poco más de cuidado con aquellos inventarios que posiblemente en el desarrollo normal de su operación pues tengan una rotación muy alta. Y como te mencionaba anteriormente, hay unos indicios que son muy puntuales. Y uno de ellos va a ser definitivamente la obsolescencia de esos inventarios, incluso el daño. ¿Por qué el daño? Porque es que las personas que tenían a cargo su mantenimiento, ¿sí? Que tenían a cargo su custodia, que posiblemente teníamos que hacer algunas operaciones para que ese inventario se mantuviera en las condiciones óptimas para la venta, se pueden estar viendo afectadas por las restricciones que tenemos de movilidad frente a las políticas, digamos que a las medidas que tenga el gobierno. Entonces, sí o sí, creo que no me estaban escuchando. Bueno, voy a pronto repetir un poco lo que te estaba mencionando, y es, tu pregunta iba enfocada si debo hacer un análisis del deterioro dependiendo o teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos en este momento. La respuesta es sí. Como te mencioné, como les mencionaba hace un momento, hay unos indicios de deterioro que yo estoy identificando en este momento de emergencia. Por ejemplo, la obsolescencia de los inventarios,
los daños incluso que se pueden dar en los inventarios, teniendo en cuenta que muchos inventarios requieren un mantenimiento, unas condiciones muy puntuales para que no pierdan sus características y por supuesto no sean afectados en el momento de la comercialización. Entonces la respuesta definitivamente es sí. ¿En qué momento lo debo hacer? Yo creo que en estas circunstancias en las que nos encontramos, las entidades deben ser muy puntuales y muy recurrentes en los análisis que están realizando, porque no puedo esperar un periodo, o no puedo esperar hasta 31 de diciembre, que posiblemente va a ser el cierre de mis estados financieros, para identificar si existió o no existió. ¿Sí? Sobre todo con esos inventarios que tienen baja rotación y que además tienen fechas de caducidad cercanas, que posiblemente deben cumplir unas condiciones de mantenimiento muy puntuales. Perfecto. Si hay deterioro dentro de la cadena productiva de inventarios, deberíamos suponer entonces que dicho coletazo tiene un efecto para las estimaciones y valores de la propiedad, planta y equipo. Por lo tanto, la preocupación para muchas empresas en estos momentos incluye en el establecer cómo pueden disminuir el cargo por depreciación si sus máquinas están quietas. ¿Nos puedes hablar un poco del tema? Mira, Juan Carlos, eso es un tema bien importante y ha sido uno de los asuntos que más nos han preguntado nuestros clientes. ¿Y por qué? Si bien es cierto, algunos activos de mi propiedad, planta de equipo no cumplen o no están ejecutando a la máxima capacidad el objeto de la organización, sí debemos tener en cuenta algo muy puntual que nos habla la norma. Y es que la depreciación es un gasto, un costo por el uso esperado del activo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en estas condiciones? Y algunas preguntas que nos han venido realizando es, ¿puedo dejar de depreciar? La respuesta es sí y no. ¿Cuándo no? Cuando yo tengo un método de depreciación por línea recta. En este caso, no puedo cesar la depreciación y tampoco puedo inventarme un nuevo método que vaya relacionado con la generación de ingresos, porque no está permitido. Entonces, ¿qué posiblemente sí puede pasar? ¿En qué momento yo puedo hacer una cesación de esa depreciación? Y la norma es muy clara, incluso está dentro del 224-20 y es muy puntual. Y dice que yo puedo cesar la depreciación cuando mi método de depreciación, valga la redundancia, está atado a las unidades de producción. En ese momento, yo sí puedo hacer un cese de mi depreciación. De lo contrario, no puedo hacerlo. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta? Que posiblemente esto me va a generar más bien no una depreciación, sino posiblemente un deterioro entre los activos, ¿sí? Y ese punto yo creo que lo vamos a ir tratando un poco más adelante, donde explicaremos, donde yo quiero que hablemos de cuáles son esos indicadores, esos indicios que yo debo tener en cuenta para el deterioro de mi propiedad, planta y equipo, cuáles indicadores son externos, cuáles son internos y cómo debo proyectar esos flujos para la determinación de si existe o no existe un deterioro de la propiedad, planta y equipo. Ok, acá yo veo una pregunta del señor Luis Eduardo Alba, que de pronto me la puede ayudar a responder Jaime, perdón. Para el inventario obsolescente por baja rotación, ¿se podría medir al costo de reposición, teniendo en cuenta el tipo de inventario y el marco técnico? Bueno, Hernán, en términos generales uno diría que no sería una forma de medición viable, tomando como presente que la norma de inventarios nos trae solamente una medición, y la medición es costo o valor neto realizable, el que sea menor de los dos. En estos casos, digamos que cuando uno analiza el inventario y tiene inventarios de baja rotación, que tienen ya sea una obsolescencia técnica, una obsolescencia producto también de fechas de caducidad, etcétera, pues estas variables uno las debería tener presentes al momento de analizar el valor neto realizable. ¿Y cómo las puede tener en cuenta? Las puede tener presentes dentro de lo que es el precio de disposición. No es lo mismo, por ejemplo, vender hablando de inventario de
farmacias, de farmacéuticos, podríamos hablar en el caso puntual de ibuprofeno. Normalmente, pues, el ibuprofeno tiene una fecha de vencimiento y a veces los laboratorios tienen un stock de inventario que está próximo a vencerse. Claramente no lo van a poder comercializar al mismo precio, quiere decir que el inventario tiene una obsolescencia producto de esa fecha de vencimiento, y el precio se va a ver afectado como una de las variables para hacer el análisis del valor neto realizable, y debe buscar un consumidor que quiera ese producto. Digamos que normalmente, para efectos del ejemplo que estoy poniendo, los departamentos de urgencias de los hospitales en algunas ocasiones son unos clientes potenciales para efectos de este tipo de productos, porque es un consumidor directo que su consumo es muy rápido. Entonces, pues prácticamente el acetaminofén o el ibuprofeno que compran con 2 meses de fecha de vencimiento, pues es un acetaminofén, un ibuprofeno que se puede ir en un día. Entonces, esto va a alterar la variable. Claramente el hospital no se lo pueda comprar al mismo precio que lo compraría una droguería o otro tipo de entidad de un inventario que tenga una fecha mucho más amplia. Entonces, estas variables de baja rotación, de fechas de vencimiento, de este tipo de cosas, no son susceptibles de analizarse bajo costo de reposición. El costo de reposición va más dirigido para otro tipo de activos. Para el caso de lo que es inventarios que se van a comercializar, todo debe ir bajo el análisis del costo o el valor neto realizable. Puede haber un efecto que sea dentro de lo que es la cadena de producción, que puede que ahorita sea un efecto que venga de esta pandemia, y es que las entidades que tienen producción y tienen importación de materias primas del exterior, pues tengan unos costos muchísimo más altos. Y eso se ve representado precisamente por los cierres de fronteras, por los cierres de carga y por el mismo costo del dólar. O sea, son variables que al final son externas, pero que van a impactar dentro de lo que es el mismo costo del inventario. Por eso, cuando hablamos de la medición del inventario, decimos el costo o el valor neto realizable, lo que sea menor, y va a impactar de una u otra forma también los precios al consumidor. Entonces, entra un tema de análisis de producción y un tema de oferta y demanda frente a lo que es el producto que yo estoy comercializando. Creo que con eso podríamos resumir la respuesta. No es una única, porque al final inventarios pues tenemos para todos los tipos y todos los gustos, depende del mercado y el entorno en el que se mueva la entidad. Listo, Jaime. Entonces, devolvámonos otra vez al tema de propiedad, planta y equipo. Es claro que la depreciación es una de las variables, pero por otro lado está el costo. Jaime, ¿debemos ajustar el valor de mis activos por la pandemia? Bueno, Hernán, yo diría que sí, siempre y cuando se haga un análisis bastante prudente, por llamarlo de una forma, en términos de dos estimaciones. La primera, en términos de lo que es el valor razonable, porque es una de las formas de medición de los activos que son propiedad, planta y equipo, excluyendo de estos lo que es propiedad de inversión y activos no corrientes mantenidos para la venta. Y la otra variable con relación al deterioro. Joaquín explicaba muy bien el tema de lo que es la parte de la depreciación, que es una de las variables que modifica el valor neto de los activos, pero los costos también se ven afectados en múltiples variables, y por eso lo separo en dos, en valor razonable y deterioro. El valor razonable puede ver afectado en términos de que yo no puedo comercializar si saliera a vender mi bien. Puede que no me vayan a dar el mismo valor que yo tenía en mi importe en libros. Y esto se enlaza con el tema de deterioro. Entonces, cuando hablamos del tema de deterioro, estamos ahí sí dirigidos a lo que es la parte de la sección 27 y lo que estaríamos hablando también en la NIF 36 con relación a NIF plenas, de la comparación entre el importe en libros y el valor recuperable. Y el valor recuperable tiene dos condiciones. El valor recuperable siempre va a ser el mayor, ojo a esto, que es el mayor, para que no haya confusión,
entre dos valores. Lo que recibiría, lo voy a simplificar, por vender mi activo, menos los costos de venta que esto conlleve, y compararlo con lo que podría generarme en términos productivos o pues, en términos operativos, el hecho de explotar mi activo mediante su uso. Entonces eso sería la suma de los flujos de fondos futuros que yo voy a recibir de ese activo menos pues, los costos que impliquen su mantenimiento. Ejemplo, si yo arrendara mis activos, pues podría recibir por un lado una cantidad de dinero que al final la voy a incrementar con relación al futuro IPC que vaya a tener, que podríamos estar hablando que en los próximos 2-3 años podría llegar a dispararse, y traerlo a un valor presente y lo comparo con lo que recibiría ¿ya? Esta comparación entre lo que es el importe en el valor recuperable que estaríamos haciendo entre los flujos de fondos futuros que recibiría mediante la explotación y lo que es la comercialización del bien, salir a venderlo, debo tomar el mayor para compararlo con mi importe en libros y poder establecer si mi activo que tengo reconocido en contabilidad tiene un deterioro frente a lo que recibiría, ya sea por venderlo o por usufructuarlo. Ese sería el deterioro de los activos que podría afectar directamente el valor. El costo neto de los activos es su valor, ya sea costo o valor razonable, menos la depreciación, menos el deterioro. Entonces, posiblemente sí vamos a ver un efecto dentro de lo que es el costo de los bienes. También van a cambiar, yo creería que las condiciones de valoración que se utiliza por parte de los peritos en términos de la NIF 13, porque pues no está, digamos que muy claro el panorama futuro en términos de la valorización de muchos bienes. Por otro lado, también es un tema de costo-beneficio, sobre todo para las pymes, comparar los valores de mercado de muchos de los activos que no son bienes inmuebles, sino bienes muebles, para poder definir si en conjunto pueden llegar a tener un deterioro. La idea es que la entidad tampoco se llene de procesos y que al final se convierta en una pesadilla de procedimientos financieros y analíticos el desarrollo operativo de la entidad frente a hacer análisis de 500 computadores. En realidad, si yo encuentro que tengo unas variables y puedo hacer lo mismo que les comentaba con la cartera, de segmentar y poder hacer ese tipo de mal llamadas, voy a mal llamarlo, unidades generadoras de efectivo al combinar activos que de pronto por sí solos no generen flujos de efectivo, sí, pero puedo analizarlos en conjunto, algo similar a una unidad generadora de efectivo, y me va a permitir ser un poco más eficiente, pero muy seguramente sí van a haber efectos dentro del costo por temas de deterioro. Ok, yo creo que vamos finalizando. Yo le pediría a todos los asistentes que nos ayuden, por favor, escribiendo las preguntas. Después de esta última pregunta que le voy a hacer a Jaime, vamos a hacer una ronda de preguntas para todos. Entonces, por favor, vayamos escribiendo todas las preguntas. Y finalizando, Jaime, el efecto del deterioro de la propiedad, planta y equipo, ¿cómo se debe medir? Bueno, Hernán, digamos que la respuesta anterior simplifica un poco la respuesta. Creo que te respondí un poquito en esos aspectos, pero pues es un análisis que sí o sí se debe realizar en el caso de las NIF plenas siempre, todos los años, al cierre del ejercicio como mínimo, lo que quiere decir, lo que no quiere decir necesariamente que tenga que esperarse al 31 de diciembre. Digamos que puede hacer el análisis en algún momento del periodo. Eso para el caso de las NIF plenas. Para el caso de las NIF pymes, se realiza este análisis cuando existe un indicio. Y el hecho de esta pandemia
de esta situación que estamos viviendo, donde hay afectación directa a la parte operativa y de producción de muchas entidades, donde sus máquinas están paradas, donde sus inmuebles están quietos, donde han tenido que cerrar sus locales comerciales y no se está generando los efectos de venta que se tenían presupuestados, pues hoy por hoy tiene una connotación que ninguno tenemos la forma de medir, pero que es un indicio para empezar a hacer este análisis. Y este análisis va dirigido a muchos de las próximas proyecciones de cómo se vayan a rearmar las entidades, cómo se vayan a reformar, cómo se vayan a reinventar. Puede que pasen de tener un local comercial donde hacían su tema de comercialización de productos a pasar a una cadena de suministros y producción en una planta y comercialización de forma que sea en línea o de forma digital. Esto tiene una afectación no solamente para la entidad, porque pues al final puede que no tenga el mismo tema de recordación de marca, al no ser tan visual en la calle, pero va a tener otro tipo de forma de recordamiento en la parte de publicidad digital, pero también tiene un efecto en otras empresas. El dueño del almacén que le alquilaba el local a esa entidad, pues tiene ya una merma en sus ingresos. Todo esto puede tener un efecto muy grande en muchas entidades para sus temas de negocio en marcha. Esa es otra de las cosas que no alcanzamos a tocar, pero sí es bastante difícil de analizar cómo van a ser las próximas condiciones comerciales de todos los sectores. Listo, Jaime, muchas gracias. Creo que Joaquín quería agregar algo en este tema. Sí, es una intervención muy corta, pero es una de las preguntas que muchas veces nos realizan y es ¿a qué tipo de activos y a cuáles le voy a aplicar un análisis de deterioro? ¿No? Posiblemente si yo tengo más de 5.000 activos, hacer un análisis que ni siquiera me da el tiempo para poderlos analizar de manera correcta. Y hay una diferencia acá muy puntual que nos trae las NIF para pymes y las NIF plenas para las entidades del sector real y lo que me trae las normas internacionales para el sector público. Porque para el sector público sí me define que yo debo generar un espectro o debo segmentarlo para la aplicación de ese análisis de deterioro a cierto tipo de activos. Es decir, que no me va a hacer un análisis completo del universo total de los activos fijos. Y hay otra condición muy importante en la parte del sector público, y es que yo debo clasificar mis activos dependiendo del flujo efectivo que me generen y los activos que no me generan flujo de efectivo. Por consiguiente, sus dos métodos de evaluación van a variar y es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, no existe una limitación o no existe algo puntual para el sector real, llamarlo de alguna forma. Digamos que la norma no le define a qué tipo de activos usted lo puede hacer. Lo que yo recomendaría es posiblemente, si usted tiene definido una política de material, defina qué es material y qué no es material para usted. Porque, como les mencionaba, si yo voy a hacer el análisis de deterioro a 5.000, a 10.000 activos, posiblemente el ejercicio no va a ser eficiente y además voy a, digamos que a desgastar muy poco con valores que posiblemente no pueden ser materiales o no pueden ser representativos dentro de mis estados financieros. Quería hacer la precisión de esos dos puntos porque muchas entidades aplican al 100% de los activos, incluso las entidades de gobierno, las entidades gubernamentales, no están teniendo en cuenta ese espectro que menciona muy puntualmente la norma. Ok, muchas gracias, Joaquín. Hay otra pregunta de uno de nuestros asistentes que habla, de acuerdo al decreto 560 de insolvencia, uno de los beneficios es la venta de los activos. ¿Es recomendable hacerlo en el estado de emergencia, Jaime? Bueno, Hernán, en realidad es una respuesta que no es concluyente la que les voy a dar, porque pues depende mucho de los análisis que usted haga frente a cuál va a ser el importe recuperable de esos bienes. Si usted sale a vender sus activos, de pronto pueda que no sea el mejor momento en el que usted va a conseguir un precio que le permita suplir parte de los pasivos que tiene.
Ahora, hay otras dos variables que pueden llegar a tenerse en cuenta y es que las entidades que entran en este tema de insolvencia y que se van a coger algún tema de reorganización, pues deben hacer un inventario de sus activos con los cuales van a hacer ese acuerdo de reorganización con los acreedores. Entonces, si usted sale a vender los activos, usted la va a descapitalizar y va a entrar en un tema que no va a ser como muy viable para efectos de la aprobación de lo que es el proyecto de reorganización. Eso por un lado. Por otro lado, los activos, digamos que hoy por hoy puede que pierdan mucho valor en términos de que hay una incertidumbre de qué va a pasar, cómo se va a comportar el mercado, pero es un análisis que se debe hacer entidad por entidad. Todas las entidades tienen panoramas distintos, condiciones distintas, características distintas, compromisos distintos. Puede que estén en el mismo sector, pero sus activos se comportan de forma distinta, la forma de consumirlos hace que los patrones que tenga ese activo en términos de deterioro sean totalmente distintas, por lo tanto no hay una respuesta concluyente para esa respuesta de si es prudente salir a venderlos. Yo diría, depende del activo que usted vaya a salir a vender y para qué lo va a usar. Claramente hay otro aspecto y es el tema de entrar en un aspecto de cesación de pagos. La cesación de pagos pues entra también a generar alertas para demasiados interventores de lo que es la parte económica y pues los stakeholders o todos los que rodean la entidad pues van a empezar a tomar un poco de distancia frente a lo que es la parte comercial. Pero es una respuesta que depende en realidad de las condiciones de cada uno. Ok, creo que Joaquín quiere responder otra de las preguntas que habla sobre los hechos posteriores del año 2019 y nos dice el participante que qué aspectos se deben tener en cuenta y qué es recomendable revelar. Bueno, Juan, mira, este es un tema que se analizó desde el comienzo de la emergencia, pero antes de eso debemos tener en cuenta en qué momento yo voy a reconocer y cuándo reconozco algún hecho posterior. Y la norma es clara, si bien existen algunos plazos o las políticas o las consideraciones de la presidencia permitió que los estados financieros que se aprueban en la Asamblea General va a ser prorrogado por los plazos establecidos por el gobierno, tenemos que tener en cuenta que los hechos posteriores tienen dos puntos importantes. Uno, los hechos posteriores que representan un ajuste en los estados financieros y que posiblemente sí los debe realizar, y los hechos posteriores que simplemente van a necesitar una revelación. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta en este momento? Y esto sí es muy importante, es los estados financieros están autorizados o no están autorizados para su publicación. Porque no puedo determinar que el hecho posterior va un día antes de la asamblea. Se debe tener en cuenta que muchas entidades tienen algunos organismos de control, como las juntas directivas, los consejos de administración, donde la administración presenta unos estados financieros y estos son autorizados para su publicación. ¿Y qué se puede considerar publicación? Que ya sean enviados junto con la convocatoria de la asamblea. Entonces tenemos que tener en cuenta muy bien en qué línea de tiempo me encuentro y qué tipo de hecho voy a reconocer. Si realmente tiene una afectación en los resultados del ejercicio inmediatamente anterior o simplemente puede ser una condición económica o de mi sector o de mi negocio que amerite que yo lo incluya dentro de una revelación, pero que no necesariamente va a afectar mis estados financieros. Y el segundo punto que también puede estar amarrado, porque no sé si de pronto dentro de las personas que nos están acompañando el día de hoy, exista auditores o revisores fiscales. Va a pasar exactamente lo mismo. El revisor fiscal deberá determinar en qué momento emitió su opinión si esos estados financieros están autorizados o si definitivamente puedo incluirlo dentro del dictamen o no lo puedo incluir. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, Joaquín. Yo creo que así podemos finalizar nuestro foro. Yo les recuerdo a todos los participantes que vamos a hacer una segunda parte sobre estos temas y pues invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, que participen en las diferentes encuestas que les estamos enviando para que ustedes decidan de qué quieren que la firma converse con ustedes.
Muchísimas gracias por la asistencia de todos. Esto para nosotros es una interacción muy interesante con nuestros clientes y esperamos que cualquier consulta adicional o cualquier tema adicional que tengan, pues nos la envíen vía correo electrónico. En la página web de la firma pueden encontrar todos nuestros datos y pues esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su asistencia y que tengan una feliz noche. Que estén muy bien. Hasta luego.